Buenos días, Mabel. Efectivamente, como tú lo has dicho, hay como todas las semanas bastantes cosas que abordar, pero una que creo que afecta a la mayor parte de las familias peruanas, que es el inicio de las clases en las escuelas públicas de nuestro país. Se trata de 55.000 colegios, desdichadamente muchos de los cuales se hallan en malas condiciones de infraestructura, 419.000 maestros del sector público comenzarán a trabajar, salvo en la región Ica, que ha logrado una excepción en virtud del clima particularmente cálido que hay en esa región. No sabemos si Ancash terminará por decidir algo semejante de aquí al 11 próximo, de aquí a los días siguientes, a causa de la amenaza de dengue, sí, que es particularmente fuerte en la costa de Ancash. A propósito del dengue, vamos a conversar de inmediato al inicio de esta semana con el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. Él entregará el cargo el 1 de abril próximo al doctor Pedro Riega López, elegido la semana pasada y con quien también tuvimos el gusto de conversar. Doctor Urquizo, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Buenos días. A ver, primero queríamos preguntarle o escuchar su apreciación, su análisis sobre cuál ha sido o cómo se ha llevado a cabo el manejo de esta epidemia de dengue que hemos visto, podría considerarse histórica, digamos, por la cantidad de afectados e incluso por la cantidad de personas cuya vida ha cobrado esta epidemia aquí en nuestro país. Sí, es lamentable repetir los errores del año pasado. Nosotros habíamos advertido de que esto desde la segunda semana de enero, lo del dengue iba a ser una cosa bastante seria. Es evidente que el gobierno dispuso más dinero para afrontar, porque el año pasado fue 40 millones, este año más de 100 millones. Pero no solamente se trata de dinero, sino de planificar ordenadamente la prevención. Y en ese sentido creo que todas las medidas que ha tomado el gobierno, como el gobierno regional, locales, no está funcionando, porque el número de fallecidos a esta fecha son más de 50. Exacto, a eso me refería yo. Nos empezamos alarmándonos cuando había más de 20. Exacto. Y eso nosotros comparábamos lo del año pasado, que fue terrible también en el caso, porque después del ciclón del Yaku se veía que iba a venir, pero no se planificó correctamente. Y eso fue también el motivo de que la ministra aquel entonces dijo que en 15 días desaparecía el dengue, sí, y fue más allá porque lamentablemente la asesoraron mal probablemente, ¿no? Entonces, este año ya se veía que esto se venía por el calor, el cambio climático. Pero el fenómeno es de que a partir de la segunda semana de enero, nosotros comenzamos a advertir que el número de casos era mayor a lo esperado, porque normalmente lo que se hace es el siguiente año cuánto esperamos en relación a las estadísticas. Una proyección. Exactamente. Entonces comenzó a aumentar significativamente y cada semana aumentaba más. Y nosotros comenzamos a alertar al Ministerio de Salud que esto hay que ya declarar en emergencia. Y evidentemente hace 2 semanas, un poco más, el ministro señaló de que yo estaba equivocado porque era pediatra, pero no tenía nada que ver eso, sino que el número de casos, que la información que nos daban los decanos, sobre todo el de Piura, era alarmante. Los fallecidos y el número de casos. Y comenzó Piura en primer lugar, segundo lugar era La Libertad, Ica y Azusa. Y en cuestión de 2 o 3 semanas se invirtió. La Libertad en primer lugar, Piura, pero lo que nosotros comenzamos a advertir fue de que en lugares donde no fallecían un número de casos como es la Sierra Ancash, Cusco, Huancavelica, una serie de lugares comenzaron a fallecer. Lima no teníamos fallecidos, comenzamos a tener. Entonces nosotros decíamos hay que declarar emergencia. Entonces el ministro señaló, sí, vamos a declarar emergencia 4 regiones. Fue un viernes, me acuerdo. Y el día lunes 20. ¿Eso qué significaba? Que la información que manejaba el ministro probablemente no era lo correcto. Entonces, al final, ahora ya no se habla de 20, sino más. Entonces, el resultado es que es alarmante, ¿no? La parte preventiva, sobre todo, la población también no está colaborando eficazmente para la fumigación y lo que recomendamos nosotros es trabajar más articuladamente, no solamente el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, que ha hecho agua y desagüe, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, los niños están empezando hoy día. Si en el colegio no hay agua, desagüe, se van a comenzar a enfermar. Va a ser un foco de infección cada colegio. Claro, si es que no hay las condiciones. Esas condiciones, por supuesto. Claro que sí. Entonces, este es un trabajo articulado y eso se debió trabajar. Ya la Organización Mundial de la Salud, la OPS que diga, en octubre ya nos indicaba de que el verano iba a ser terrible. Y ahora se nos dice que entre fines de este mes y principios de marzo, claro, y principios de abril va a ser mucho mayor. El pico mayor, ¿no? Así es. ¿Qué recomienda usted
a los padres de familia y a los adultos que tengan conciencia de que dentro de 2 semanas estaremos en el peor momento. ¿Qué es lo que debemos hacer para protegernos? Bueno, aquí, como señalo, tienen que trabajar articuladamente con la Asociación Padre y Familia. Primero, que el colegio eduque a los niños cómo cuidarse, usar ropa manga larga, que tengan agua potable, servicios higiénicos adecuados, los ambientes ventilados, y ante cualquier signo de fiebre, vómito, dolor de cabeza, que no se confunda con otras enfermedades, que puede ser influenza, puede ser coronavirus, tiene que acudir al médico para certificar si es dengue o no, porque si está en la parte inicial, que la etapa de incubación, los primeros signos, se puede hacer mucho. Lamentablemente llegan demasiado tarde, entonces ahí es cuando ya poco nada se hace, y si el servicio de salud no tiene los recursos necesarios, se mueren. Y eso es lo que pasó el año pasado. Recuerda que en Piura hasta en mototaxis comenzaron a atender carpas, ahorita también nuevamente carpas. Oiga, pero si eso se sabía que se iba a venir el número de casos, en Piura ya están atendiendo en carpas, y creo que eso realmente falta de prevención, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que nos está diciendo es que ante los primeros síntomas no hay que creer que se trata de una gripe común, ni siquiera de coronavirus, sino hay que plantearse la posibilidad de que se trate del caso de dengue, y mientras antes lleguen los pacientes a los médicos, mejor, siempre y cuando los médicos estén preparados. Y no solamente eso, sino que el establecimiento de salud, sobre todo el primer nivel, tenga los recursos para hacer el diagnóstico y el tratamiento muy parecido, pero hay que educar, hay que prevenir, y eso creo que debe ser la tarea inmediata de cualquier profesional de la salud, ¿no? Así es. Bueno, hay otros temas también. Usted ha sido bastante duro y cuestionador con la decisión de Indecopi para, por ejemplo, habilitar la venta de víveres en boticas y farmacias, pero también sobre la posibilidad de ofrecer servicios de consulta médica en estos establecimientos. Ahora, el tema es polémico porque, por un lado, se recomienda que sea solamente un médico en una clínica, en un hospital, quien atienda, pero por otro, la capacidad de nuestro sistema de salud parece rebasada y no hay un servicio de primera línea que pueda satisfacer ese tipo de consultas sencillas, digamos, a partir de un dolor de cabeza, un dolor de garganta, en fin, que parece ser el objetivo de esta habilitación que hace Indecopi para boticas y farmacias. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a continuar con el doctor Urquizo para conocer también cuáles son sus argumentos y cuál es su opinión sobre estos temas. Bueno, con nosotros 18 estamos conversando con el saliente decano del Colegio Médico, pero entre tanto podemos decir algo sobre la campaña respecto del dengue, Mávila, ¿no? Así es, en este momento está precisamente anunciándose, se está lanzando una campaña denominada Teledengue a cargo de la presidenta ejecutiva de Salud, María Elena Aguilar del Águila. Creo que la tenemos ya en la línea a ella, ¿sí? Doctora Aguilar, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está Mávila? ¿Cómo está Fernando? Buenos días. Buenos días, doctora. Para usted. ¿En qué consiste esta campaña denominada Teledengue? Bueno, ustedes saben que el dengue está azotándonos, yo creo que está de más decir lo que está sucediendo. Entonces eso nos obliga a tomar nuevas estrategias respecto al control de dengue. Sabemos que dengue es una enfermedad donde tenemos que unirnos todos los sectores. Eso es, ya lo hemos dicho siempre, ¿no? Porque es una enfermedad que pasa por educación, por una estrategia comunicacional importante y educación a nuestros pacientes y también a nuestros colegas, a nuestros médicos y personal de salud en primer nivel, ¿no? Entonces, ante las circunstancias que no queremos que se desborde, en Senate se han sacado 3 estrategias, ¿no? Teledengue, que es una estrategia que de manera a través de la teleconsulta o el telemonitoreo, nosotros vamos a llegar al paciente que ha sido diagnosticado o presuntamente diagnosticado con dengue y se va a su casa. Entonces, para que estos no se compliquen, tenemos que monitorearlos cada 48 horas de acuerdo a la norma técnica del MINSA. ¿Y cómo será eso? ¿Perdón? ¿Cómo se hará eso? ¿Cómo se hará el monitoreo? Se hará a través del telemonitoreo. Nosotros acá en Senate tenemos ya un pool de enfermeras que van a estar llamando a todos los pacientes que ya han sido dados de alta y que tengan que recibir control en su casa. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces ellos no son conscientes, a pesar de la educación, de los signos de alarma. Entonces, este monitoreo constante con las enfermeras, licenciadas de enfermería, va a permitir que el paciente se reporte cada 48 horas, ellos van a estar pendientes de los síntomas y si hubiera algún signo de alarma van a tener que ser hospitalizados. El paciente debe esperar, perdóname doctora, el paciente debe esperar a que la enfermera lo llame
va a ser... Sí, les llaman. No el se personal puede llamar, es decir, el particular... No, sí, también puede llamar. También puede llamar. También puede llamar. Sí, puede llamar. Puede llamar. Ahora hay una lista ya que las enfermeras van a tener para llamar a sus pacientes, pero si el paciente desea llamar, puede llamar ¿Cuál también. es la línea? ¿Hay una línea habilitada especial para pacientes de dengue? Hay líneas, claro, hay líneas, incluso a través de la línea 107 hay una línea que es solamente un canal para dengue, ¿no? Bien, doctora, la vamos a invitar entonces aquí a la cabina para poder hablar con mayor amplitud y mayor tiempo, conocer los detalles de esta campaña que esperemos sea eficiente. Muy amable y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hemos escuchado a la presidenta de Salud, Mávida, informándonos algunas de las campañas que se están poniendo en práctica, sobre todo la de la telemedicina, la teleconsulta. ¿Es eficaz, doctor Urquizo? Sí, en el COVID también fue algo parecido. Cuando al comienzo la gente no quería ir al hospital, llamaba a un teléfono y comenzaban a monitorizar, ¿no? Entonces, cuando la cosa grababa, tenía que acudir al establecimiento o el personal iba a la casa. Y creo que esta iniciativa es bastante buena, ¿no? Porque eso va a permitir que la gente no se movilice y tenga la seguridad de que va a estar controlado y si en caso que se agrave inmediatamente lo van a hospitalizar o dar una atención oportuna. Yo creo que toda iniciativa es válida y como dice, todos tenemos que sumar esfuerzos porque hay que evitar y trabajar en grupo, todos en conjunto para evitar la muerte. Muy bien, ojalá que se haga eso con eficacia, sobre todo, repetimos, a fin de mes y principios de abril, en los que se anuncia el pico de esta enfermedad en nuestro territorio. Estábamos hablando antes de la pausa sobre la situación que deja usted en las farmacias del Perú, porque hay dos temas que están en debate entre legisladores y autoridades, particularmente de Indecopi. Una de ellos es el tema de los genéricos, que es sumamente grave porque eso significa que los precios de algunos medicamentos esenciales puedan pasar a costar 10 veces más o incluso peor en algunos casos. Y esto porque ha venido a término un decreto de urgencia que se había expedido el año 19, obligando a que las farmacias tengan al menos 40 medicamentos esenciales bajo forma genérica. Y este decreto de urgencia llegó a su fin y no tenemos claridad sobre cómo va a continuar. El otro tema, naturalmente, es el de las ventas de alimentos en las farmacias, así como la prestación de consultas médicas en ellas. Pero háblenos primero sobre el tema de los genéricos en las farmacias, por favor. Los que trabajamos en los hospitales tenemos la obligación de recetar genérico. Y si el paciente no quiere genérico, puede tener la alternativa de comprarlo privado, particular, que es mucho más costoso, puede ser el triple, el cuádruple, mucho más, pero el decreto supremo que se venció en febrero, el Ministerio de Salud debió prorrogar o ser permanente. Entonces, mucha población, la gran mayoría de la población no tiene dinero para comprar medicinas, medicamentos. Y algunos medicamentos son buenos, no es que sean malos, sino lo que pasa es que saber dosificar, qué sé yo. Entonces, ahí hay un descuido del Ministerio de Salud, porque debió prever. Ayer salió un comunicado de dos empresas que dominan el mercado, y es bueno, pero no están obligados. ¿Hasta cuándo será esa bondad? De repente hasta se le agoten los productos, pero debería el gobierno inmediatamente, el ministro ha dicho que una comisión va a evaluar. Yo creo que eso debió verse hace muchísimo tiempo. Evidentemente hay otros temas de salud serios, pero creo que la población no podemos dejarlo desabastecido con productos genéricos que muchas veces son muy buenos y eso creo que debería continuarse. A ver, preocupa que diga muchas veces son buenos. Porque deberían ser, siempre son buenos. Sí, lo que sucede si usted compara, eso pasó, si usted va a Estados Unidos, va a Europa, el mismo genérico, es tan igual que el privado. Y nos ha pasado a nosotros muchas veces. Si nosotros queremos un inhalador que viene, no quiero señalar de qué países, pero si compra uno particular, en la segunda o tercera dosis, la respuesta es espectacular. Entonces, ¿por qué? Eso quiere decir que DGMI tiene que controlar la calidad
Y eso creo que nos falta en el país. Es interesante porque se está franqueando sobre el tema de los genéricos. Claro, claro. Y le digo, porque los pacientes, tanto en la Seguridad Social como en MINSA, tenemos que recetar genérico. Y si un chiquito asmático y la mamá ve que no, y es el mismo producto químico. Claro. Pero si usted le cambia la marca comercial... ¿De repente funciona? No, inmediatamente. Eso significa que no hay control de calidad, que ese es otro tema que el Ministerio de Salud tiene que evaluar. ¿Por qué en Estados Unidos, en Europa, el genérico es tan bueno como el privado? Porque los controles de calidad son mucho más eficientes. Y eso es lo que nos falta acá en el país. Doctor Urquizo, usted nos ha dicho que los dos principales grupos de farmacéuticas en el Perú han sostenido en este comunicado que ellos son favorables a que se sigan vendiendo los medicamentos genéricos. Pero eso no parece ser el caso de otros gremios. Se dice que han habido gestiones del Colegio Químico Farmacéutico ante el ministro de Salud para que no se prolongue esta disposición. ¿Tiene alguna información usted sobre eso? No creo, porque la decana que nos hemos comunicado, al contrario, ha salido en defensa de que las farmacias vendan los medicamentos y que no vendan alimentos, otros productos. Y inclusive ella sacó un spot estos días en la rampa, por ejemplo, ahí ven, ¿no? De un laboratorio, 19 soles la consulta médica, y si es la receta del producto, le va a tener un descuento de 10%. ¿Eso qué nos indica? Que hay una suerte de... Claro, no va a poder inclusive algo más en ese acuerdo, para decirlo de alguna manera. En esa publicidad, inclusive hablan de consulta por teléfono. El acto médico tiene que ser con paciente, examinarlos, evaluarlos, tener una historia clínica. Y Indecopi, pero la consulta por teléfono, a ver, se hace no solamente en estos casos, sino muchísimas clínicas tienen esa opción, hospitales tienen esa opción, el propio Salud. Estábamos hablando con la doctora Aguilar y ella decía, estamos hablando de una comunicación. A ver, quisiera aclarar ese detalle, Magla. ¿Te acuerdas, Isol, cuando hubo el exalcalde? Hospitales municipales, sí. No tenían historia clínica. El paciente venía, tengo fiebre, ¿no? Le recetaba y chao. 20 análisis. Hasta que poco a poco comenzó, oiga, tiene que haber una historia. ¿Y una farmacia va a tener la historia clínica? Usted tiene que conocer al paciente. ¿Puede hacer una consulta por teléfono? Por supuesto, porque usted lo conoce, tiene la historia, está anotado. En los hospitales COVID eso nos han obligado. Tiene que estar registrado, pero si no está registrado, puede un dolor abdominal, puede ser una apendicitis, termina una peritonitis. Y si se muere y se complica, ¿a quién le echa la culpa? Entonces, el acto médico tiene que estar registrado, tiene que tener un espacio. Y Indecopi en ningún momento nos ha consultado la posibilidad de poder tener consulta en la farmacia. La farmacia para venta de medicamentos, no es para vender víveres, por más envasado que sea, no es para consultas ambulatorias. Entonces yo creo que esto es un atentado contra la salud, está a espaldas de la realidad. Y realmente no engañemos a la población diciendo que una consulta telefónica va a resolver un problema de salud. Es como también cuando va a la farmacia. Usted va con una receta y se lo cambian, con una facilidad increíble. ¿Lo sanciona Indecopi? ¿A qué se refiere con el cambio? Es que cuando usted va a una farmacia, a veces no tiene el producto porque ellos venden en su línea. Y te dicen, pero tengo esta alternativa. Exactamente. Y la receta lo cambia. La receta nosotros como colegio hemos dicho, se respeta. El acto médico se respeta. El acto médico lo hace el médico, no lo hace otra persona. Bueno. Y de repente ese médico está colegiado, no está colegiado, está registrado, tiene la especialidad, corremos un riesgo de atentar contra la salud y eso no lo podemos permitir. Si es que por lo hemos comprendido bien, entonces el colegio médico que usted dirige todavía hasta fin de mes se opone formalmente a la flexibilización del comercio de alimentos y actos médicos en las farmacias y al mismo tiempo considera que el ministro de Salud ha cometido un descuido. Eso es todo. No hay una razón de otro tipo, no hay otros intereses que han podido jugar acá, sino un simple descuido que el ministro más que el ministro son las personas encargadas, ¿no? Porque el ministro está en otro tipo de problemas ahorita con el dengue, pero pedimos al Ministerio de Salud urgente sacar un decreto supremo porque tiene la capacidad para prorrogar la venta de genéricos, no sea de voluntad de las empresas. Obligatorio 40 productos genéricos al menos. Claro, y eso va a permitir que la población pueda atenderse mejor y recuperar su salud rápidamente. Pero
pero lo que sí, nuestra crítica a Indecopi es que está a espaldas de la realidad de la salud del país y eso no lo podemos permitir como colegio médico. Muy bien, muchas gracias por su presencia acá, señor decano, y le deseamos que de aquí hasta el 31, antes de que entregue el cargo a su sucesor, que es el doctor Riga, que hemos recibido también acá, termine por cumplir las tareas que le competen como decano a lo largo de su mandato de 2 años. Muchas gracias y muy buenos días, señor decano Raúl Urquizo. Nos vamos a la pausa, Mávila. Hacemos una pausa, son ya las 8:30. Hoy lunes 11 de marzo. Regresamos en Ampliación de Noticias.